La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador les da la bienvenida a la clase de Matemática de Nivelación del semestre 2022-2022. El tema de hoy, medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, tanto para datos no agrupados como agrupados, son la media, moda y mediana. La media aritmética para datos no agrupados se calcula con la siguiente ecuación. X barrita, que representa la media aritmética, es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del valor por su frecuencia sobre el número total de datos. La mediana, que se representa con las letras m y e, es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. Y por último tenemos la moda, que es el valor que más se repite en el conjunto de datos. Vamos a ver en un ejercicio cómo obtener la media, mediana y moda. Dados los siguientes datos, calcular la media, mediana y moda. Los datos son 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5. Primero vamos a realizar la tabla de frecuencias, donde x va a representar cada valor y fi su frecuencia. Para 1 tenemos que la frecuencia es 2, para 3 la frecuencia es 2, para 4 la frecuencia es 2 y para 5 la frecuencia es 4. En total tenemos 10 datos. Ahora, para calcular la media, vamos a aplicar la fórmula dada. Simplemente reemplazamos los datos y tenemos que la media es igual a 1 por 2, más 3 por 2, más 4 por 2, más 5 por 4 y todo eso dividido por 10, lo cual nos queda 36 sobre 10, es decir, la media es 3,6. Ahora, para calcular la mediana en el mismo ejercicio, vamos a ver cuáles son los datos que se encuentran en la mitad. Vamos a colocar los datos ordenados de menor a mayor. En este caso nos queda tal como nos dio el ejercicio y podemos observar que los datos que se encuentran en la mitad son 4. Por tanto, la media es 4. Ahora, para la moda simplemente vamos a ver cuáles son los datos que más se repiten. En este caso, la moda es 5, pues es el dato que más se repite y tiene la frecuencia más alta, que es 4. Ahora vamos a ver las ecuaciones para las medidas de tendencia central para datos agrupados. Para la media aritmética, esta va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la marca de clase por la frecuencia sobre el número total de elementos. La mediana es igual al límite inferior de la clase más el número total dividido para 2 menos la frecuencia absoluta dividida por la frecuencia relativa y por la amplitud del intervalo de clase. A continuación, la moda va a ser igual al límite inferior de la clase más la frecuencia absoluta superior dividido por la frecuencia absoluta inferior más la frecuencia absoluta superior por la amplitud del intervalo de clase. Vamos a ver en un ejercicio cómo calculamos estos tres datos. Dada la siguiente distribución de la edad de 40 estudiantes que estudian inglés, calcular la media, mediana y moda. Tenemos la tabla de frecuencias con la marca de clase, que es xy, la frecuencia relativa, que es x sub f sub i, la frecuencia acumulada, que es f mayúscula sub i, y la última columna, que es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia. Ahora, para calcular la media aritmética, tenemos que esta es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia sobre el número total de datos. Podemos observar que en la última columna la sumatoria nos da 870 y que el número total de estudiantes es 40. Por tanto, la media es 870 sobre 40, lo cual nos da 21,75. Ahora vamos a calcular la mediana. Para ello, vamos a aplicar la fórmula que se nos ha dado. Primeramente, vamos a observar dónde se encuentra el valor de la mitad, es decir, en este caso, como el número de elementos totales es 40 y esto es dividido para 2 es a 20,
En la frecuencia absoluta, que es la tercera columna, vamos a ver dónde se encuentra este valor. Podemos ver que se encuentra en la fila del 28, ya que dentro del 28 está contenido el 20. Por tanto, nuestro límite inferior va a ser 20. Nuestra frecuencia absoluta menos 1 va a ser 13 y la frecuencia relativa va a ser 15. Por tanto, reemplazando los datos obtenemos que la media es 22,33. Por último, vamos a calcular la moda. Debemos ver en la frecuencia relativa dónde existe un mayor valor. En este caso es en la tercera fila con el valor de 15. Por tanto, nuestro límite inferior va a ser 20. Tenemos que la frecuencia relativa aumentada 1 es 12 y disminuida en 1 es 8. Reemplazamos estos datos en la ecuación dada y obtenemos que la moda es 23. A continuación les presentamos algunos libros y páginas donde podrán encontrar más información acerca de este tema. Muchas gracias.